Glorificamos al Señor por el grupito de hermanos que están aquí en el santuario en el día de hoy, porque aman al Señor. Y yo sé que están ansiosos ya de que se abra el templo y que ellos a su vez puedan ser parte de esa asamblea de los redimidos para así alabar y glorificar el nombre del Señor juntos. Así que Él es bueno y para siempre es su misericordia. En esta preciosa mañana voy a invitarles a todos a abrir la palabra del Señor en Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 34. Quisiera, con la ayuda del Espíritu Santo, hermano, traer un mensaje a la conciencia americana y al alma americana, y en particular la Iglesia de Jesucristo en los Estados Unidos de América. Cuando traemos esos tipos de mensajes, hermanos, batallamos delante de la presencia del Señor, le hacemos muchas preguntas, porque queremos bendecir, queremos edificar y de alguna manera traer una reconciliación nacional. Proverbios capítulo 14, versículo 34. Proverbios capítulo 14, versículo 34. Dice la palabra del Señor: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Se lo voy a repetir, por favor, y ten una mente abierta, no una mente prejuiciosa. Estoy hablando a mis amigos pastores que me están escuchando, que hemos entrado en una arena de debates y ver qué es lo que dice la Sagrada Escritura con respecto a esta porción. Se lo voy a repetir nuevamente. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. El Señor añada bendición a su gloriosa palabra en esta mañana, y la iglesia tome sus asientos y los hermanos en sus hogares tomen sus asientos. Amados, es muy importante reconocer que a lo largo de la historia la voz de la reconciliación, la voz de la tolerancia, la voz del amor siempre ha salido en la iglesia de Cristo. Y en momentos, hermanos, de llanto, de desesperación, siempre tiene que salir una voz una voz que apague el fuego, una voz que entiende el amor del Señor y entender la mente de Dios en su diversidad de creación. Todo lo que hizo Dios, hermanos, lo hizo diferente, porque Dios entendía que en la diversidad existe una fortaleza, una solidez, una riqueza en el desarrollo de las comunidades y de las sociedades. Pero sin embargo, cada país tiene siempre su historia, cada país tiene su identidad, y muchas veces la historia no es la historia correcta que demanda Dios. ¿Y por qué las historias muchas veces se apartan de la voluntad del Señor? Porque en el corazón del hombre siempre se encuentra la perversión. Y hoy estamos viendo a través de nuestras pantallas, en nuestras salas, y mirando a través de la televisión y escuchando los diálogos a través de las redes sociales, y nos damos cuenta, hermanos, que no hay razonamiento en estos momentos, sino que cada uno, hermanos, se está anclando en su opinión, cada uno se ancla en sus prejuicios, y cada uno está anclando en su plataforma política, partidista o ideológica. Sin embargo, la iglesia, repito, la iglesia, los embajadores de Cristo, los portavoces de Cristo, tienen que mantener siempre alturas espirituales, alturas que unan a la nación. Tienen que ser elementos de reconciliación, elementos de sanidad, elementos para apagar el fuego que está consumiendo la conciencia y cada vez está consumiendo también el perfil, la fibra moral de esta nación. La iglesia de Jesucristo en ningún momento puede ser partidista. No podemos asociarnos, hermanos, con los intereses especiales. No podemos asociarnos, hermanos, con prejuicios, hermanos, políticos. La iglesia, hermano, es la sal de la tierra. La iglesia es la luz del mundo. La iglesia tiene la mente de Cristo. La justicia que demanda Dios de la iglesia está encima de cualquier justicia que se está legislando en la faz de la tierra. Pero déjame rápidamente hablarle un poco del pecado original de Estados Unidos.
Porque muchas veces la gente juzga partiendo, hermano, de lo que ven delante de ellos y no regresan atrás para ver cómo se originó todo. El por qué, hermano, tenemos tantas heridas. El por qué hay tanto, hermano, hemorragia en nuestra sociedad y que esta hemorragia no se ha podido parar. Vayamos al origen. Amado, esta nación se fundó en base a un pecado original, o el pecado más sucio que hay. Que es, hermano, tomar las criaturas del Señor y ponerlas en condiciones, hermano, peores que animales, que la esclavitud, donde se les negó el derecho, se le negó, hermano, la libertad, se le negó, hermano, todo lo que podía tener como personas. Y muchas de esas naves, hermanos, salieron de mi tierra. Tenemos todavía los museos, las cárceles, las cuevas donde ahí tenían a nuestra gente cuando lo estaban cazando como animales. A muchos padres los separaron de sus familias. A muchos hijos iban gritando, llorando, papá. A muchas abuelas lloraban por sus nietos, pues los cazaban como animales con el único propósito de enriquecer la economía de los grandes, de las grandes potencias y, cómo no, de las grandes corporaciones. Los trajeron a muchos de ellos, hermano, en un océano tan largo, por más de 40 días, hermano, bajo los sótanos de las naves. Muchos murieron. Muchos los echaban, hermano, al agua cuando sentían que estaban enfermos, tenían una pequeña fiebre. Peores que animales. Pero eso, hermano, tuvo un capítulo, hermano, de 50 años. Fueron más de 200 años de esclavitud. Y gloria a Dios que la Biblia nos habla de un antecedente con el pueblo de Israel también en Egipto. Así trataron, hermano, a los africanos cuando trajeron esta nación. Por muchos años nadie levantó. La mujer paría a su hijo y ese hijo no era de él. Y el niño, cuando crecía, lo llevaban a mercados que eran mercados de esclavos. Porque hay mucha gente, hermanos, que no conocen, son ignorantes y no conocen la historia de esta nación. La madre paría al niño y el niño se lo quitaba y va a un mercado, hermano, y a venderlo. Piénsalo bien. Y por más de 300 años en esta condición. Pero el asunto no terminó ahí. Cuando Abraham Lincoln, en el 1863, abolió la esclavitud. Abolió, era un decreto. Pero sin embargo, los estados del sur no aceptaron, hermano, dicho decreto. Los estados asociados con la confederación mantuvieron todavía la esclavitud. Pero sin embargo, hermano, ¿qué hicieron? Establecieron la ley que se conoce como el Jim Crow. Estamos dando una historia, hermano, para la gente que no conoce la historia de esta nación. Y con el Jim Crow, hermano, empezó la segregación racial por mucho tiempo. Ya son libres, pero no eran libres. Porque usted no podía comer lo que quería. Usted no podía entrar en un lugar. Dijeron, este es el lugar de blancos y este es el lugar de hispanos y lugar de los negros. O sea, los negros, los asiáticos y los judíos los pusieron en un grupo. Y los blancos en un solo lugar. Y muchos años se mantuvo de esa manera que hasta usted no podía levantar su cabeza si era una minoría para mirar a un blanco. Así que cuando estamos hablando hoy día, hermano, y cuando la gente se está manifestando que llevan, hermano, la rodilla de los blancos en su cuello por más de 400 años, es demasiado tiempo. Alabado sea el Señor. Por lo más lamentable que hay una iglesia que, como lo fue en el tiempo de la esclavitud, que dijeron que el africano no tenía un alma, ni el hispano tenía un alma, y que podían matarlos y que no era pecado. Esa era la teología de esta nación, señor pastor. Ignorantes que no conocen la historia de esta nación. Esa era la teología de esta nación. Que el hispano, el judío, el negro no tenía un alma y estaba legalmente constituido que podían maltratarlo y que no había pecado que iba directamente al cielo. Piénsalo bien. Entonces, cuando vemos las manifestaciones, están quemando. Usted no conoce la historia de esta nación. Y llega un momento, hermanos, como Dios lo hizo en el Antiguo Testamento, que Dios tuvo que manifestarse. Tuvo que revolucionar el imperio de Egipto para liberar a su pueblo. Vea las 10 plagas. Mira cuánta gente perecieron, amados, en el Mar Rojo. Porque Dios dijo la libertad. Amados, ciertamente estamos
preocupados por las manifestaciones, por las destrucciones. Pero ciertamente la historia tiene ciertos códigos, hermano. Tiene ciertas lecciones, hermano. Tiene un cierto modus operandi, hermano, para alcanzar ciertos mecanismos u objetivos. ¿Y cuáles son esos objetivos? Están las protestas, está el voto. Pero aún con todo, en este país por mucho tiempo ni siquiera tenían derecho a votar. Hace poco. Hay los que piensan que esto se dio más de 100 años atrás. Mentira. Caraballo es un hombre que creo que lo vivió. Toda la gente que tiene más de 60 años en este país conocen perfectamente que esta es una historia reciente. Martin Luther King, su historia, mi hermano, no es una historia de 200 años. Le mataron, hermano, aquí en la década de los 60, en el 68, si se me olvida, cuando todavía estaban luchando por los derechos a votar, buscando, hermano, para que se acabe con la segregación racial. Estamos hablando, hermano, de hace unos 50, 60 años atrás. Piénsalo bien. Piénsalo bien. Pero ¿qué sucede? Hoy día vemos, hermano, todos esos abusos. Y la iglesia está en silencio. Está muda. ¿Dónde están los líderes de las iglesias en Estados Unidos? ¿Dónde está la iglesia bautista? ¿Dónde está la iglesia de Asambleas de Dios? ¿Dónde están las iglesias, alabado es el Señor, metodistas y presbiterianas? ¿Qué es lo que están diciendo? No pueden decir porque están bailando con el mismo diablo y no hay conciencia para decirle al diablo eso está mal. Y tengo que hablar con mucha autoridad en el día de hoy, porque la Biblia dice que la justicia engrandece a la nación. Hoy día tenemos una persecución, hermano, sistemática, estructural contra la comunidad hispana. ¿Qué pecado cometieron, hermano, que no nació en Estados Unidos? Porque uno determina, hermano, dónde nace, qué color va a tener de su piel, qué lengua va a hablar. Yo no soy responsable, hermano, de ser de África, como los de mexicanos son responsables de ser mexicanos. Dios determinó que naciera en África, que el otro naciera en México, que el otro naciera en Guatemala. Alabado es el Señor. Pero sin embargo, la iglesia, como ayer, apoyó la segregación, apoyó los George Wallace en Alabama, apoyó las políticas de Jim Crow. Y hoy sigue apoyando todavía esas prácticas. Están apoyando las deportaciones masivas. Están apoyando la separación de las familias. El famoso Bruce Springsteen es un tremendo cantante en esta nación. Y él salió en estos días a decir una palabra, hermano, por tan profunda, que si Estados Unidos no se arrepiente de su pecado original, que fue la esclavitud, las llamas no se van a apagar en esta nación. ¿Ya está aquí? Han pasado, hermanos, siglos tras siglos. No han arrepentido de este pecado. No hay una reparación. Cuando te han hecho daño, hermano, tienes el derecho muchas veces de ir a una corte y demandar por los daños causados. Pero más de 400 años, ¿dónde está la reparación? Todavía políticas sistemáticas de discrimen. La gente no puede hacer las cosas con libertad. Pero déjame volver a leerle, hermano, un resumen, hermano, de lo que fue todo esto. La esclavitud, hermano, fue abolida por la proclamación de la emancipación en el 1863 por Abraham Lincoln, como les dije. Y todo fue decretos presidenciales. Pero sin embargo, la Confederación en ningún momento lo aceptó. Pero la realidad, especialmente aquí en el sur, que hasta los años 60 y 70 del siglo XX, lo que decía, ¿qué es lo que pasa en este país? Todavía permanecía la segregación, hermano. Todo aquel que tiene 70 años lo vivió. Cuando el Capitolio en el estado de Georgia, hermano, di el famoso discurso, hermano, que esta nación tiene que arrepentirse de la intolerancia racial. Y les dije al gobernador de Georgia, ayer persiguieron a los negros. Y fue en estas mismas calles que Martín Lutero estuvo, hermano, abogando por los derechos civiles de los negros. Y lo que hicieron con ellos ahora lo están haciendo contra los hispanos. Y resulta que había un ancianito y era el jefe de la policía. Se puso a llorar, el que mantenía el orden.
Y el congresista John Lewis me vino y me abrazó. Y ese sheriff se puso a llorar, me dijo y me abrazó, me dice: lo que dijiste es verdad, porque fue en esta misma calle que estuvimos pasando, reclamando nuestros derechos con Martin Luther King. Y hoy estamos viendo la misma película ahora contra los hispanos, discriminándoles la izquierda a la derecha. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra la historia, mi hermano? Los cambios, hermanos, nunca vienen por estar cruzados los brazos. Cuando veamos la injusticia y no reaccionamos ante esta injusticia, estamos perpetuando esta injusticia. Estamos permitiendo que sigan adelante. Y amados, Europa, y esto es para dar una lección a mucha gente que no conocen cómo se mueven estas cosas. La Revolución Francesa, hermanos, vino a raíz del abuso del poder en contra de la minoría, de un grupito que pensaba que era superior. El rey Luis XIV, que él dijo que era el dueño de toda Francia y de todos sus habitantes, hermanos, puso un imperio sangriento. Y luego uno de sus hijos o nietos, Luis XVI, que siguió la misma práctica de su papá o de su abuelo. Pero más tarde el pueblo estaba cansado de siglos de humillación, siglos de discriminación, siglos que veían a sus hijos nunca podían superarse, no habían oportunidades. ¿Sabes cómo cambiaron ese panorama? Salieron a protestar. Y la protesta cambiaron. Y de hecho, a causa de eso, la mayor parte de las monarquías, y esto es una lección histórica para la gente que no sabe por qué hay manifestación, muchas de las monarquías europeas desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Porque el pueblo gritó: quita la rodilla sobre mi cuello. Aleluya. Y al salir a la calle, las monarquías desaparecieron. Aunque llegaron las dictaduras, el pueblo usó el mismo modus operandi de salir a manifestar. Y si tenían que quemar las ciudades, las quemaron, pero estaban hartos. Como dijo un gran político americano, alabado es el Señor: dame la vida, o sea, dame la libertad o dame la muerte. Así es. Se fueron los principios. Pero ciertamente la libertad en Estados Unidos no es para muchos, es para ciertamente unos cuantos privilegiados. Amados, las dictaduras europeas desaparecieron porque hubo un pueblo que dijo: estamos cansados ya. Y al cambio vinieron las democracias. Y con las democracias vinieron, hermano, unas políticas de fiscalización social en todo lo que hacían. Y con la democracia establecieron políticas de mayor igualdad, de mayor equidad y de mayor entendimiento, hermano, y de una cohabitación pacífica en la diversidad de los miembros que componían sus sociedades. Y hoy estamos esperando que la misma receta se aplique en Estados Unidos. Que el gobierno americano y muchas de nuestras comunidades sean sanados de la intolerancia racial. Que muchos en medio de las comunidades, hermanos, que están en las iglesias diciendo que son cristianos, entiendan que nuestro Dios no es acepción de personas, que Él nos ama a todos, no importando de donde sea. Por eso Él murió en la cruz del Calvario. No murió solamente por una raza o por un grupo de élite. Murió, hermano, por todos: el mayor, el pequeño, el intelectual, el analfabeto, el rico, el pobre, aleluya, el negro, el blanco. No importando su sangre, nos hizo a todos pueblo de Dios. Y tenemos que entender ese principio. Los pastorcitos que juegan a juegos políticos: soy republicano, no puedo ser demócrata. Usted no ha nacido de nuevo, porque la iglesia de Cristo está encima del partido demócrata, encima del partido republicano. Nuestro partido se llama cristianismo bíblico, alabado es el Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Pero lamentablemente hoy, cuando tomamos parte, hermano, de un partido político, lo que hacemos es echarle gasolina a este asunto. Estados Unidos necesita líderes, hermanos, que unan. Líderes, alabado es el Señor, que traigan paz. Líderes que le traigan esperanza a esta nueva generación de nuestros hijos latinos, asiáticos, judíos, americanos. Que sepan, hermano, que hay
un maratón de competición. Que en este lugar, en este país, en esta casa tan grande que se llama Estados Unidos, que haya igualdad de oportunidades. Que nadie se va a quedar atrás por su color. Y que los sistemas judiciales, la policía, las organizaciones financieras, en ningún momento van a dictarnos por el color de nuestra piel, sino que seremos, hermanos, ganaremos las cosas de una manera meritatoria, en base a nuestro carácter, en base a nuestros esfuerzos, en base a lo que valemos. Y eso es lo que, hermano, Estados Unidos necesita en esta hora. Amados, la palabra de Dios en Proverbios. Vente conmigo a Proverbios, en el capítulo 29. Con esto estoy terminando. Proverbios capítulo 29 dice versículo 2. Dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Piénsalo bien. Pero al parecer que los justos no están gobernando en Estados Unidos, porque hay mucha gente que está llorando. Hay mucha gente, hermano, que todavía el sistema americano, desde la Casa Blanca, hermano, y otros aspectos, nos tienen, hermano, con la rodilla en el cuello. Porque la escritura dice que cuando, ¿qué pasa? El justo, ¿qué es lo que hace? Dice: cuando los justos dominan, el pueblo que hace se alegra. Entonces hay algo que está pasando con nuestra sociedad. Si hay tanta gente quejándose, tanta gente con tanto dolor, tanta gente con miedo, lo que significa que los justos no están gobernando nuestra nación. No es, hermano, el consejo de Dios gobernando nuestra nación. Es otro consejo contrario al consejo de Dios. Porque el consejo de Dios sana, el consejo de Dios bendice, el consejo del Señor une, el consejo del Señor trae gozo. El consejo de Dios permita que nos reunamos, hermano, no importando cuál sea su clero, su nacionalidad. Jesucristo, mirando a los judíos, Él les dijo: mirad a los romanos, amar a vuestros enemigos. Este es el concepto de Dios. Por nuestros líderes hoy día. Estoy hablando de la iglesia, hermano, la iglesia. Y hacemos responsable a la iglesia lo que está pasando en este país. Es la iglesia. No es el presidente Trump. Es la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, estoy hablando los líderes religiosos, hermano. Que son más racistas que el presidente Trump. Alabado es el Señor. Versículo 7. Conoce el justo la causa de sus pobres. ¿Y qué dice? Mas el impío no entiende qué sabiduría. Este país, amados, estaría mayor prosperado cuando, hermano, entendamos la sabiduría. Cuando miremos, hermano, y aceptemos y reconozcamos y reconocemos, hermano, la contribución del inmigrante en este país. Y es lo que muchos no han entendido, que este es un país de inmigrantes. Para nuestros hermanos blancos, que tratan, hermano, de negar la historia. El mexicano solamente cruza el río, ¿qué? Bravo. Y el blanco, hermano, cruzó el Atlántico. Y el Atlántico, hermano, tiene millares y toneladas más de agua, hermano. Mayor metro cúbico de agua que el río Bravo. El mexicano lo hace en 10, en 15 minutos. Y ellos lo hicieron, hermano, en más de 40 días. Quiero hablar un poco la verdad. Y muchos de ellos tienen un mensaje, hermano, racial. Sin un mensaje, quiero hablar la verdad para que entendamos las cosas. Los blancos ya son mis vecinos. Nunca fueron vecinos de este continente. Porque todos nosotros convivimos en África, hermano. Como yo vine de África, hermano, así vinieron ellos. Nuestro propio presidente, hermano, apenas la segunda generación. Su papá, sus abuelos, sus madres.
Su familia todavía, muchos viven en Irlanda, otros en Alemania todavía. El señor Arpaio, que perseguía a tanta gente, su papá nació en Italia. Él era apenas de la primera generación. Y él estaba diciendo a los mexicanos, a los demás: váyanse a vuestro país, se entregan a nuestro país. ¿Qué país era Arpaio? Si tu papi vino de Italia. Amén. Niegan la historia, hermano. Ya hay un montón de evangélicos, hermano, que dicen Arpaio es nuestro líder. Y la iglesia, hermano, como los fariseos lo hicieron en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, que escogieron a Barrabás en vez de escoger a Jesucristo, hoy escogemos a Trump, hoy escogemos, hermanos, candidatos con mayor perfil racial en vez de escoger a Jesucristo. Amén. O sea, ¿qué, hermano, voy a ser visto? De repente me bloqueen, hermano, me digan: tú ya no puedes usar las redes sociales. Pero alguien tiene que decir estas verdades. Porque Dios no nos hará espíritu de cobardía. Y entiendo que el Señor para esta hora me levantó, hermano, para delatar el pecado de esta nación, el pecado original. Y termino, hermano, con el versículo 14. Alabado es el Señor. Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Dice: del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. Estos son consejos, hermano, a nuestros políticos, a la gente de élite que tenemos en el gobierno. Amados, este país tiene que arrepentirse de la intolerancia racial. Este es el pecado original de esta nación. No son los abortos, no son los homosexuales, no son... todo eso es pecado. Pero el pecado fundamental de esta nación, donde surgen los demás pecados, siempre fue la esclavitud. Siempre fue la esclavitud. Y muchos de nuestros hijos caminan en las calles sin saber si van a regresar a casa con miedos. ¿Por qué? Por la apariencia de su rostro. Porque no tienen ojos azules, no son rubios. Estados Unidos tienen que entender que lo que hace fuerte esta nación son los negros, los judíos, los hispanos, los asiáticos. Todos nosotros estamos contribuyendo, hermano, para engrandecer esta nación. Así que tenemos que subir a esas alturas más grandes, porque son tantas cosas las que nos unen que las que nos separan. ¿Por qué no nos arrepentimos en estos momentos? Y lo mismo con mis hermanos que están protestando en estos momentos. Si vas a protestar, protesta con mucha sabiduría. Tienes que protestar con mucha inteligencia. Tienes que protestar con mucha consideración. Y no permitir que inocentes sean daños colaterales en todo esto. Si vamos a protestar, no destruyamos el negocio de alguien, el edificio de alguien. Hagámoslo siempre con orden y con sabiduría. Pero lo que sí, para mis amigos que están protestando y para la gente que piensa que no hay remedio en esta nación va a cambiar. Es la primera vez de la historia de esta nación que veo que la gente que más está protestando a favor de los derechos de los negros no son los mismos negros, son la gente blanca. Así que no todos los blancos son malos. Muchos han entendido el pecado original de esta nación. Por eso cuando ves la televisión, el número de los blancos está superando a los negros, diciendo: basta ya. El número de la gente blanca está, hermano, superando a la comunidad hispana en protestar, diciendo: basta ya la separación de familia, basta ya las deportaciones, basta ya de criminalizar a nuestros niños. Son muchos blancos. Amén. Y Dios bendiga a la gente que reconocen que la injusticia en una comunidad negra es injusticia en una comunidad blanca. Amén. Y creo que las cosas van a cambiar. Siempre dije algo muy importante, que yo creo que el último mensaje de alarma para la humanidad fue esta pandemia. Y si en esta pandemia, hermano, no hacemos los arreglos pertinentes y oportunos, hermano, para cambiar el panorama y la fibra moral de esta nación, las cosas se van a empeorar. Pero llegó el tiempo de tomar buenas decisiones.
pastor, líder, quítate de estas baratijas de republicano y demócrata. Que la gente encuentre refugio en la iglesia. No una iglesia que les va a rechazar nuevamente por su color o por su apariencia. La iglesia nuevamente tiene que ser una sala de emergencia, como siempre hemos repetido, donde haya lugar para sanar, para restaurar, donde la gente pueda esconder y donde la gente pueda venir a dejar sus frustraciones, sus cargas y sus fracasos. Amigo, el futuro de nuestros hijos está en juego. El futuro de esta nación está en juego. La solución de este país no es ser republicano y demócrata. Lamentablemente la gente se afilia por eso. La solución de este país está en arrepentir del pecado original del racismo, porque es un cáncer que lleva mucho tiempo, hermano, comiendo este país. Es tiempo, aleluya, que padres enseñen a sus hijos a amar los unos a los otros, a no ser racistas. Y cuando estoy hablando de Estados Unidos, fiero con esto, hermano, lo mismo pedimos, porque hay racismo también en nuestros países, en México, en Centroamérica, con los indígenas, y hay que reconocerlo. Porque muchas veces olvidamos nuestros pecados en nuestros países. He viajado mucho a esos países y doy cuenta que hay también racismo. Así que el racismo, tanto aquí como en nuestros países, sigue siendo una abominación. Como hay negros que son tan racistas que no aguantan a los blancos, usted tiene que arrepentirse de ese pecado también. Porque el racismo, repito, si hay quien lo esté practicando, es una abominación delante de Dios. Así que aprendamos en esta mañana a convivir como una familia en Cristo Jesús. A entender que Dios nos llamó a construir y no a destruir. Dios nos llamó a unir y a no dividir. Dios nos llamó a la paz y no a la violencia. Vamos a estar de pie. Mi Dios, te alabamos, te exaltamos y te bendecimos. Espíritu Santo, sin ti no lo podemos hacer. En estos momentos, Padre, oramos por la nación americana. Oramos por el presidente Trump, por todo su gobierno. Oramos por los líderes del Partido Demócrata, por los líderes del Partido Republicano, por los líderes de los partidos independentistas, por los libertanos, Señor, por cada uno de ellos. Señor, para que tengas misericordia y que todos puedan entender que somos una gran familia que has puesto en esta nación, y que hay una mesa grande en esta nación donde todos nosotros podemos comer. La mesa es suficiente grande, que no se puede, mi Dios de la gloria, excluir a nadie de esta mesa. Ayúdanos, oh Dios, que nuestro corazón esté lleno de amor y no de resentimiento, lleno de tolerancia y no de perjuicio. Te glorificamos, Espíritu Santo, que bendigas a la nación americana, que bendigas al presidente Trump, que bendiga al Partido Republicano, al Demócrata, que bendigas a todos los americanos, que nos llenes de amor, porque en la armonía somos más fuertes, y que juntos tomemos nuestras manos, judíos, chinos, todos los asiáticos, africanos, afroamericanos, hispanos, oh Dios, juntos todos, Señor, para seguir fortaleciendo esta nación. Te bendecimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.